Tormenta lunar azul. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo polarizo con el fin de catalizar, estabilizando la energía, sello la matriz de la autogeneración, con el tono lunar del desafío. El espejo que sabe y recuerda su historia personal, reconoce que para cambiar la proyección de su realidad externa, para que algo en su vida cambie en su forma de manifestación, él debe pasar por múltiples transformaciones internas, que esta es la única forma existente para llegar al cambio de la realidad proyectada, que cuando mira su historia en retrospectiva, él reconoce el paso de las tormentas por su vida y sabe que ninguno de nosotros ha estado exento de vivirlas, porque ellas son las encargadas de producir el cambio interno requerido para producir el cambio externo que nos corresponde en su momento. En algunos casos incluso, llegamos a pensar o a creer que nuestras tormentas son más fuertes y destructivas que las de los demás, que mi historia de vida es más difícil y más tormentosa, porque nos comparamos con otros como si fuéramos manzanas del mismo árbol. Pero en realidad, y teniendo en cuenta que en el mundo espiritual no existe lo grande o lo pequeño, nosotros aprendemos a percibir con el tiempo que la historia de todo ser humano siempre pasa por esos momentos de cambios difíciles y tormentosos. Porque para quien su aprendizaje se centra en el valor del dinero, es tan fuerte perder una moneda como perder millones de ellas. Porque para quien requiere aprender sobre amor propio, puede llegar a ser tan fuerte perder un amor de una semana como perder un amor después de caminar juntos por más de 20 años de relación. Pero cuando ese observador externo, para quien su aprendizaje no se centra en el valor del dinero, se acerca y nos mira, pensará que somos muy dramáticos cuando estamos inmersos en una tormenta porque se nos ha perdido solo una moneda entre los millones que ya poseemos. O cuando ese observador externo, para quien su aprendizaje no esté muy marcado por la falta de amor propio, nos mira desde muy cerca y podrá creer que nos estamos ahogando en un vaso con agua, cuando entramos casi en una depresión profunda por haber terminado una relación con alguien que apenas conocíamos hace una semana. Pero el verdadero observador, que reconoce que el otro es solo un espejo donde puede observar la proyección de lo que necesita ver de su mundo interno, mira al otro no para compararse o para juzgar la forma en que ellos asumen sus cambios y sus miedos. Lo hace desde la neutralidad, el respeto y la compasión, y desde allí descubre que las tormentas que el otro experimenta son tan fuertes y destructoras como él las perciba y las sienta, no como nosotros creemos y evaluamos esa estructura de manifestación desde nuestras propias creencias y nuestros propios miedos. En estos momentos el espejo descubre que en realidad la proyección existe, no para concentrarme en el otro y en lo que la experiencia que estoy viviendo me dice de él, sino para concentrarme en mí mismo, y en lo que despierta la relación con el otro en mi interior. Así que partiendo de este punto, podemos arrancar nuevamente la meditación. Todos los seres humanos, cuando miramos nuestra historia en el espejo, estamos llamados a observar con cuidado todo lo que hemos pasado y vivido al interior de las muchas tormentas y los muchos procesos arduos, dolorosos y llenos de sufrimiento, que vivimos para llegar a la transformación del mundo pasado,
que nos trajo y nos proyectó hasta este momento, no para observar a los otros y quedarnos detenidos en su reflejo, sino para observarnos a nosotros mismos y descubrir todo lo que somos capaces de cambiar y transformar cuando nos disponemos. Y es por eso que cuando descubrimos que para convertir las proyecciones externas en ese mundo mágico del cielo que el Espíritu nos muestra, debemos pasar por una transformación interna que no tiene nada que ver con el otro y que solo se enfoca en reordenar todo aquello de nuestro mundo interior que se opone al cambio por miedo. Se hace más difícil siquiera pensar en la posibilidad de esa transformación externa. Se hace aún más difícil para nosotros tomar las decisiones que nos llevan a vivir ese cambio y esa transformación, porque recordamos inmediatamente las tormentas ya vividas y el dolor o sufrimiento que nos produjeron, y dudamos que tomar esas decisiones sea lo más acertado, porque posiblemente yo mismo esté iniciando una tormenta que puede llevarme a sentir aquello que sentí en el pasado, cuando el alma parecía haberse desgarrado en el momento de experimentar la transformación y de enfrentar un miedo. Así que por momentos llegamos a pensar que el mayor desafío que el espejo enfrenta en su camino para ser coherente con el orden superior que le ha sido revelado, para iniciar la armonización de su realidad con lo que el espíritu le ha pedido, es tomar las decisiones que lo llevarán a pasar nuevamente por procesos de cambio que podrían producir tormentas, como aquellas vividas y sufridas en el pasado. Pero el verdadero desafío del espejo no es este, porque si observamos con cuidado, nosotros ya hemos aprendido mucho sobre cómo generar ese tipo de tormentas. Ya aprendimos muchas veces a través del sufrimiento. Ya arrasamos muchas veces con todo lo que teníamos enfrente para forzarnos a iniciar algo de nuevo. Ya terminamos relaciones por medio de discusiones dolorosas y ofensivas. Ya enfrentamos la muerte de un ser querido desde la depresión y la pérdida del sentido de nuestra propia vida. Ya escogimos labores donde nos sentimos maltratados y abusados. Ya construimos muchas tormentas que consumieron y desgastaron nuestra energía y atravesamos por ellas para sentir en carne propia lo que significa transformarse desde el dolor y desde el miedo. Es por eso que el verdadero desafío del espejo hoy, ese espejo que ya ha recorrido 9 ondas encantadas y aprendido mucho sobre sus reflejos, es tomar la decisión de vivir el cambio y la transformación de una manera diferente, una en la cual la tormenta no consuma ni desgaste su energía, una en la cual la energía del cambio sea siempre autogeneradora, reconstructiva y regenerativa. El universo no nos está mostrando ese maravilloso reflejo del orden cósmico, no nos enseña el cielo y nos recuerda que nosotros también podemos reflejar esa realidad acá en la tierra, con la condición de que para llegar a convertir ese sueño en la realidad que experimentamos acá en el suelo, nosotros tenemos o debemos pasar por los infiernos más duros y tormentosos, por las transformaciones más difíciles y dolorosas. Esa cláusula no existe en el contrato que trazamos desde el plan del alma que sellamos y pactamos con la fuente universal. Ella siempre ha dejado a nuestro libre albedrío la escogencia de la forma, la decisión de transformar la realidad con base en tormentas de sufrimiento o en procesos graduales y amorosos que respetan nuestro ritmo y nuestros miedos. El espejo ahora posee la sabiduría ganada en cada una de las cosas aprendidas, la sabiduría integrada en cada vivencia de su vida, porque con seguridad, quien ha llegado a observar los reflejos del cielo, quien ya ha podido darse cuenta que el universo nos hace llegar reflejos que lo llaman a construir un nuevo orden universal,
Ha llegado a este momento porque es mucho el recorrido terrenal que ha vivido y experimentado, y por eso su desafío ahora es usar todo ese conocimiento y esa sabiduría para vivir las transformaciones internas necesarias que cambian sus reflejos de una forma tranquila, serena, pausada, compasiva, amorosa, que respete sus propios ritmos y sus propios tiempos. En maya realmente se dice que la acción a la que nos impulsa la tormenta no es a transformar, sino a catalizar. Y aunque lo verdaderamente importante no son las palabras que yo uso, sino el sentido que les doy cuando las uso, hoy creo que es importante comprender la diferencia gramatical entre una y otra palabra. Transformar es hacer cambiar de forma a algo, transmutar algo en otra cosa. Y con esto podemos ver que en la definición del proceso de transformación no importa el cómo vamos a llegar a ese cambio o transmutación de la forma, lo único que importa es el cambio. Y el significado de la palabra catalizar es favorecer o acelerar el desarrollo de un proceso, incrementar la velocidad de una reacción. Y observemos primero algo en esta definición. La palabra catalizar tiene implícita la necesidad de cambiar algo en la forma, o sea que quien cataliza está transformando algo. También en esta definición podemos darnos cuenta que el objetivo sigue siendo el cambio y la transformación, pero que sí importa el cómo lo vamos a lograr, la forma en que se va a desarrollar, porque esa forma siempre debe favorecernos y además debe disminuir el tiempo que nos tardamos en vivir ese proceso de cambio, el tiempo que usamos para pasar de un reflejo a otro reflejo. Así que menuda tarea tiene ahora el espejo, porque no se trata simplemente de tomar las decisiones que transformarán su vida en el reflejo que el universo le ha enseñado. Se trata también de ser catalizador de sus propios sueños, de convertirlos en realidad de una forma pacífica, firme y amorosa. El catalizador ayuda a estabilizar, agilizar y acelerar los cambios durante el proceso, para llegar intactos al otro lado y descubrir que podemos reflejar lo nuevo sin desgaste y sin sufrimiento. Cuando asumimos el poder de ser tormentas catalizadoras, es como si estuviéramos presentes en los procesos de transformación interna mediante la visión de un observador externo, que no se engancha emocionalmente con el proceso, que puede observar desde la tranquilidad y la serenidad del espejo todo lo que sucede al interior de sus vivencias, todo lo que siente al interior de su vida, descubriendo en su silencio y su capacidad de entrar en meditación profunda hacia dónde conducir el proceso, para que la transformación sea más sencilla, más simple, más rápida y más amorosa. Ese es el verdadero desafío del espejo, vivir la transformación sin perder la estabilidad interna que nos regala la luz del espejo cuando está centrado, en paz y sereno. El espejo aprende que toda parte de la verdad universal que descubre aparece para motivarlo a vivir el cambio y la transformación, que el cambio y la transformación son consecuencia natural de nuestra evolución y que toda transformación implica un trabajo emocional, porque las emociones son la fuente desde donde se impulsa todo movimiento. Así que el desafío que el espejo debe enfrentar ahora es tomar la decisión o de oponerse al cambio y al movimiento que crea tormentas dolorosas y llenas de sufrimiento, o de fluir con su propuesta de transformación y aprender incluso a ser él mismo el motor que las produce, las impulsa y las motiva. Cuando el ser descubre una parte de la verdad universal, aprende en el camino que cuando se opone a la transformación a la que fuimos invitados por el universo, solo se puede producir un gran desgaste energético,
porque cuando entramos en lucha contra las emociones que se despiertan en nosotros, cuando somos incapaces de observarlas y sentirlas desde la tranquilidad y la paz del espejo, solo podemos llegar a la manifestación de confrontaciones que desgastan de forma tormentosa nuestra energía vital. El espejo nos invita hoy a permanecer estables, neutros, ante toda emoción que despierte el cambio, sin importar el tipo de emoción y la fuente que la produce. El espejo descubre, además, que todos los estímulos externos que lo llevan a sentir esas emociones son simplemente el objeto donde se refleja la onda vibratoria, que originalmente partió de otra fuente de propagación, y que esa fuente de propagación es algo en mi interior que requiere un cambio o una transformación para poder ser ese reflejo universal que se nos está pidiendo, y que al observar desde la neutralidad el objeto externo donde se refleja la onda, se deja de percibir a ese objeto como la causa y comenzamos a verlo como la consecuencia de una verdad interna que al ser revelada motiva algo en nuestro interior, nos motiva a reorganizar y a reordenar algo en nuestro interior. Pero realmente, ¿qué significa esto? Todo lo que otras personas me dicen o dicen, todo lo que otras personas hacen y me impacta, todo lo que me sucede en la interacción con el mundo exterior, no es la fuente real a partir de donde se propaga la onda emocional que me impacta y me sacude. La primera fuente emisora del movimiento que produce una onda viene desde mi interior, y esa fuente es una verdad que debe ser revelada, es una situación interna que requiere que yo la ponga en orden. Allí, en mi interior, se desata una descarga energética que viaja por el aire y termina impactando a alguien o a algo afuera, produciendo una reacción que se devuelve como un reflejo de la verdad interior que yo debo aprender a reconocer. Se los voy a explicar de una forma aún más sencilla. Cuando yo miro fijamente a alguien que está mirando en otra dirección, incluso dándome la espalda, esa persona termina por voltear a mirarme. En esa situación, yo nunca interpretaría que la fuente inicial de la acción es la mirada que la persona me lanzó, porque no somos tan tontos o tan ciegos, y sabemos perfectamente que esa mirada fue una respuesta a la observación fija que yo estaba haciendo del sujeto en cuestión. O sea que la fuente desde donde se inició el movimiento fui yo, todo partió de mí, todo inició en un gesto que nace en mi interior. Ahora bien, lo mismo sucede con todo, aunque no siempre lo veamos y lo reconozcamos. Pero cuando lo vemos, cuando nos hacemos responsables de ser la fuente emisora de todo cambio o movimiento energético que me impacta, de toda emoción que yo siento, aprendemos con mayor facilidad a fluir en la misma dirección en la que nos impulsa el movimiento del espejo. Es más, lo usamos como motor de generación de la energía. Esto es lo mismo que hace una central energética. Y vuelvo y pongo otro ejemplo. En una central energética se coloca una turbina para generar energía en la misma dirección en la que se mueve el agua, no en la dirección opuesta. Oponerse a lo que sentimos no es la solución. Fluir con lo que sentimos siempre termina por generar la energía suficiente para producir el cambio y la transformación necesaria que el espejo nos está pidiendo. Y acá es cuando actuamos y nos convertimos en verdaderos catalizadores de nuestros procesos de transformación. Pero cuando no nos hacemos responsables de ser la fuente original del movimiento, se nos hace más difícil aceptar que debemos seguir la dirección hacia donde ella nos impulsa. Tendemos a pensar que debemos oponernos, que debemos luchar contra esa fuerza que nos invita a la transformación. Y aquí es donde nacen las acciones que mayor desgaste energético nos producen.
Aquí es donde nacen y se gestan las tormentas más devastadoras que enfrentamos en la vida, porque ya aprendimos a percibir el reflejo que el universo nos está mostrando, pero aún así seguimos tomando una postura que se opone a ese movimiento. Feliz día de la tormenta lunar azul. Que hoy sepamos ser catalizadores de nuestro propio proceso, para que todo cambio y transformación se viva desde esa sensación de paz y estabilidad interna que experimenta aquel que se abre de corazón a ser reflejo fidedigno del universo.